Nunca olvidaré ese día. El sol brillaba con fuerza sobre Ciudad de México, pero en mi casa todo era sombras. Las palabras de Antonio resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Ya no te amo, Francisca. Me voy con ella. 13 años de matrimonio desmoronados en una frase. 13 años de construir sueños, de preparar el café cada mañana, de soportar sus llegadas tarde por el trabajo. Qué ingenua fui. Me quedé inmóvil en la cocina de nuestra casa en la colonia Roma, sintiendo cómo el piso se abría bajo mis pies. Antonio siguió hablando, explicando detalles que no quería escuchar sobre su relación con Mariana, su compañera de trabajo. Yo solo podía mirar a través de la ventana, hacia el jacarandá que habíamos plantado juntos el primer año de casados. ¿Y David?, pregunté de repente, interrumpiendo su monólogo de excusas. El rostro de Antonio se transformó. David, su hijo de 8 años de su primer matrimonio, vivía con nosotros desde que su madre falleció hace 4 años. Yo lo había criado como propio. Mariana y yo pensamos que sería mejor que se quedara contigo por ahora, respondió, evitando mi mirada. Su escuela está cerca, sus amigos, y tú siempre has sido buena con él. Por ahora. Como si mi relación con David fuera temporal, un favor que le hacía mientras él reorganizaba su nueva vida perfecta con Mariana. ¿Y luego qué, Antonio? ¿Vendrás a buscarlo cuando te resulte conveniente? No respondió. Esa noche, mientras él empacaba sus cosas, llamé a mi hermana Carmen. Entre lágrimas le conté todo. Es abogada, especializada en derecho familiar, y siempre ha sido mi roca. Francisca, esto es serio, me dijo. Si Antonio se va dejando a David contigo sin ningún acuerdo legal, estarás en el limbo. No podrás tomar decisiones médicas, escolares, nada. Y él podría volver por el niño cuando quisiera. ¿Qué puedo hacer? Hay opciones. Podríamos buscar la custodia temporal mientras se aclara todo. O incluso... ¿Incluso qué? Podrías adoptar legalmente a David, si Antonio está de acuerdo, claro. La idea me pareció absurda en ese momento. ¿Adoptar al hijo del hombre que acababa de destrozarme el corazón? Pero esa noche, cuando fui a arropar a David, vi su rostro dormido y supe que no podía abandonarlo como su padre había hecho con nosotros. ¿Tía Paqui? Así me llamaba desde pequeño, incapaz de pronunciar Francisca. ¿Papá se fue porque hice algo malo? Me senté en su cama, conteniendo las lágrimas. No, mi amor. Tu papá tiene problemas que resolver, pero yo estoy aquí y no me iré a ninguna parte. La mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para David antes de llevarlo a la escuela, tomé mi decisión. Llamé a Carmen. Quiero adoptar a David, dije sin preámbulos. ¿Qué necesito hacer? El proceso fue más complicado de lo que imaginé. Antonio no se opuso, quizá por culpa, quizá por comodidad. Firmó los documentos con una facilidad que me dolió por David. Mi familia me apoyó, aunque mi madre no entendía por qué quería atarme al hijo del hombre que me había traicionado. Mamá, David no tiene la culpa, le explicaba mientras tomábamos café en su casa en Coyoacán. Es un niño que ya perdió a su madre biológica y ahora su padre lo abandona. No puedo darle la espalda. Lo que nadie sabía, ni siquiera Carmen, era que yo tenía otra razón. Una razón que guardaba en lo más profundo de mi corazón. Desde aquella consulta médica hace años donde me dijeron que nunca podría tener hijos propios. Antonio y yo habíamos intentado adoptar, pero el proceso se interrumpió cuando David llegó a nuestras vidas tras la muerte de su madre. Ahora, mientras avanzaban los trámites de adopción, mi vida se convirtió en una extraña rutina. Trabajar en la biblioteca universitaria donde era subdirectora, cuidar de David, llorar por las noches cuando él dormía y reunirme con abogados y trabajadores sociales. Fue durante una de esas reuniones cuando descubrí algo que cambiaría todo. La trabajadora social, doña Lucía, una mujer mayor con ojos amables pero penetrantes, me mostró el expediente completo de David. ¿Sabía usted que el niño no está registrado como hijo biológico del señor Vega?, preguntó, ajustándose las gafas. ¿Qué? Eso es imposible. David es hijo de Antonio y su primera esposa, Claudia. Doña Lucía negó suavemente. Según estos documentos, el niño fue adoptado por ambos cuando tenía apenas unos meses. No hay información sobre sus padres biológicos. Salí de esa oficina sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. Antonio me había mentido durante años. David no era su hijo biológico. ¿Qué más no sabía yo sobre el hombre con quien había compartido mi vida? Esa noche no pude dormir. Las preguntas se agolpaban en mi mente como una tormenta tropical.
¿Por qué Antonio me había ocultado que David era adoptado? ¿Lo sabía el propio David? ¿Quiénes eran sus padres biológicos? ¿Y por qué lo habían dado en adopción? Al día siguiente, después de dejar a David en la escuela, conduje hasta el despacho de Carmen en Polanco. Necesitaba respuestas y sabía que mi hermana podría ayudarme a encontrarlas. Necesito saber la verdad sobre David, le dije, mostrándole los documentos que doña Lucía me había permitido fotocopiar. Todo este tiempo creí que era hijo biológico de Antonio y Claudia. Carmen revisó los papeles con la minuciosidad que la caracterizaba. Esto es muy extraño, Paqui. La adopción se realizó en Oaxaca, no en la Ciudad de México. ¿Antonio vivía allá antes? Nunca mencionó Oaxaca. Siempre dijo que él y Claudia habían vivido en Monterrey antes de mudarse aquí. Mi hermana siguió revisando los documentos. Hay algo más que no cuadra. Estos papeles mencionan que la adopción fue cerrada, pero falta información básica que debería estar aquí. Es como si alguien hubiera querido borrar el rastro del origen de David. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿En qué estaba metido Antonio? ¿Había algo oscuro detrás de esta adopción? Carmen, ¿crees que la adopción pudo ser ilegal? Mi hermana me miró con seriedad. No saltemos a conclusiones, pero debemos investigar más. Tengo un colega en Oaxaca que podría ayudarnos. Mientras tanto, sigue con tu proceso de adopción. Si hay algo turbio, es mejor que David esté legalmente bajo tu protección. Durante las semanas siguientes, viví en una dualidad constante. Por un lado, continuaba con mi vida cotidiana. Llevaba a David a la escuela, le ayudaba con sus tareas, lo acompañaba a sus clases de fútbol los sábados. Por otro lado, junto con Carmen, desentrañaba poco a poco un misterio que parecía no tener fin. Una tarde, recibí una llamada que me heló la sangre. ¿Francisca Jiménez?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Soy Mariana, la pareja de Antonio. Me senté lentamente en el sofá de la sala, apretando el teléfono. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo sobre David. Antonio me ha contado algunas cosas y creo que deberías saber la verdad. Acordamos vernos en una cafetería en la colonia Condesa, lejos de mi casa y de su nueva vida con mi marido. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Era más joven que yo, con ese tipo de belleza que parece no requerir esfuerzo. Llevaba el cabello negro recogido en una coleta, y sus ojos mostraban una mezcla de nerviosismo y determinación. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Sé que esto es difícil. Ve al grano, Mariana. ¿Qué es eso tan importante sobre David? Suspiró profundamente antes de hablar. Antonio está en problemas, Francisca. Graves problemas. Y temo que David pueda estar en peligro. Me contó que Antonio había estado involucrado en negocios turbios desde antes de conocerme. Al principio pequeñas estafas, luego asuntos más serios relacionados con falsificación de documentos. La adopción de David no fue como él te contó, continuó. No fue a través de una agencia oficial. Antonio y Claudia pagaron a intermediarios en Oaxaca. ¿Estás insinuando que compraron a un bebé?, pregunté, sintiendo náuseas. No exactamente. La madre biológica era una mujer indígena de un pueblo pequeño cerca de Oaxaca. Estaba desesperada, sin recursos para mantener a su hijo. Los intermediarios le prometieron que el niño tendría una mejor vida. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué traicionar a Antonio? Sus ojos se humedecieron. Porque hace 3 días Antonio recibió una llamada. Alguien lo está chantajeando, amenazando con revelar la verdad sobre la adopción si no paga una fuerte suma de dinero. Antonio ha entrado en pánico y ha decidido huir. ¿Huir? ¿A dónde? No lo sé con certeza. Mencionó algo sobre Sudamérica. Me pidió que lo acompañara, pero me negué. No puedo ser parte de esto. ¿Y qué pasa con David?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Antonio no piensa llevarlo. Dice que sería demasiado complicado. Sentí una mezcla de rabia y determinación creciendo dentro de mí. ¿Por qué me cuentas todo esto, Mariana? ¿Remordimiento? Negó con la cabeza. Quizás en parte, pero principalmente porque creo que David merece algo mejor. Y tú eres lo mejor que tiene. Esa noche, después de acostar a David, llamé a Carmen y le conté todo. Mi hermana reaccionó con la calma profesional que la caracterizaba, pero noté preocupación en su voz. Esto complica las cosas, Paqui. Si la adopción original fue irregular, podría afectar tu proceso actual. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos encontrar a la madre biológica, establecer la verdad, y debemos actuar rápido, antes de que Antonio desaparezca. Al día siguiente,
mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Antonio. Necesito ver a David una última vez. Pasaré por la casa esta tarde. El pánico me invadió. ¿Y si planeaba llevarse a David? ¿Y si todo lo que Mariana me había contado era parte de un plan para distraerme? Salí corriendo de la biblioteca, ignorando las miradas sorprendidas de mis colegas. Conduje como loca hasta la escuela de David y pedí permiso para sacarlo temprano, inventando una emergencia familiar. Mientras volvíamos a casa, intentaba mantener la calma para no asustarlo, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba proteger a David, pero también necesitaba respuestas, y sabía que Antonio podría proporcionarlas. ¿Pasa algo, tía Paqui?, preguntó David desde el asiento trasero, siempre perceptivo. No, mi amor, solo quería que pasáramos la tarde juntos. Mentí, mirándolo por el retrovisor. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre Claudia, a pesar de no compartir sangre, me observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. En ese momento, supe que haría cualquier cosa para protegerlo. Cuando llegamos a casa, llamé inmediatamente a Carmen. «Antonio viene para acá, necesito que estés presente», le dije, vigilando por la ventana mientras David veía televisión en la sala. «Voy para allá. No lo enfrentes sola, Paqui». Mi hermana llegó media hora después y juntas preparamos un plan. Si Antonio intentaba llevarse a David, Carmen tenía lista una orden de restricción provisional que había conseguido esa mañana, anticipándose a lo peor. El timbre sonó justo cuando el sol comenzaba a ponerse. David corrió hacia la puerta, emocionado por ver a su padre después de semanas de ausencia. Contuve el impulso de detenerlo y dejé que tuviera ese momento. «¡Papá!», exclamó al abrir, lanzándose a los brazos de Antonio. Antonio lo abrazó con fuerza, pero su mirada se endureció al verme en el pasillo, con Carmen a mi lado. «No sabía que tendríamos compañía», dijo, entrando con David aún aferrado a su cintura. «Las circunstancias lo ameritan, ¿no crees?», respondí. «David, cariño, ¿podrías ir a tu habitación un momento? Los adultos necesitamos hablar. Pero quiero estar con papá. Solo será un momento», intervino Carmen con dulzura. «Después podrás pasar tiempo con él». Cuando David se retiró, el ambiente en la sala se volvió gélido. Antonio se sentó en el sofá, aparentando una calma que sus ojos inquietos desmentían. «¿A qué estás jugando, Francisca? ¿Para qué traer a tu hermana abogada? Sé la verdad sobre David», dije sin rodeos. «Sé que no es tu hijo biológico, que tú y Claudia lo adoptaron en Oaxaca, y que no fue una adopción legal». Su rostro palideció. «¿Quién te dijo eso? Eso no importa ahora. Lo que importa es que planeas huir del país y abandonar a David. Otra vez». Antonio se levantó bruscamente. «No tienes idea de lo que estás hablando. Esto es mucho más complicado de lo que crees». «Entonces explícamelo», exigí, alzando la voz más de lo que pretendía. «Explícame por qué me mentiste todos estos años. Explícame por qué estás dispuesto a abandonar a un niño que ya ha perdido demasiado». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que conocía bien de nuestros años juntos. Siempre lo hacía cuando se sentía acorralado. «La madre de David no era cualquier persona», comenzó hablando en voz baja. «Era la hija de un cacique local, un hombre con mucho poder en la región. Se enamoró de un maestro que llegó a dar clases al pueblo, quedó embarazada y su padre la repudió. El maestro desapareció, probablemente amenazado por el cacique. ¿Y ustedes aprovecharon esa situación?», intervino Carmen, con la indignación apenas contenida en su voz. «No fue así», se defendió Antonio. «Claudia y yo llevábamos años intentando tener hijos. Viajamos a Oaxaca por trabajo y conocimos a Imelda, la madre de David. Estaba desesperada. Sabía que su padre nunca aceptaría al niño. Nos pidió que lo adoptáramos, que le diéramos una vida que ella no podía ofrecerle». «¿Y por qué no seguir el proceso legal?», pregunté. El cacique tenía influencia sobre los jueces locales. Habría bloqueado cualquier intento de adopción oficial. Además, dudó un momento, pagamos a algunos funcionarios para acelerar el proceso y evitar preguntas incómodas. Carmen negó con la cabeza, visiblemente disgustada. «Eso es tráfico de menores, Antonio. No importa cómo intentes justificarlo». «¿Y ahora alguien te está chantajeando con esa información?», pregunté, recordando lo que Mariana me había contado. La sorpresa en su rostro confirmó mis sospechas. «¿Cómo sabes eso?». «Mariana me lo contó todo. Sé que planeas huir a Sudamérica». Antonio se dejó caer nuevamente en el sofá, derrotado. «No tengo opción, Francisca.
Si esta historia sale a la luz, iré a prisión. Y no solo yo. Hay gente poderosa involucrada que no permitirá que sus nombres se manchen. ¿Qué hay de David? Insistí. ¿Has pensado en él? Por eso estoy aquí, respondió, mirándome directamente a los ojos, para despedirme y para pedirte que lo cuides. Sé que lo harás mejor que yo. Algo en su tono me inquietó. Sonaba a una despedida definitiva, no a un hasta luego. ¿Qué vas a hacer, Antonio? No respondió directamente. Necesito ver unos documentos en mi antiguo despacho. La llave está en el cajón de mi escritorio. Ahí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre David, incluyendo información sobre su madre biológica. Se levantó y caminó hacia el pasillo que llevaba a la habitación de David. Lo seguimos de cerca, vigilantes. La despedida fue desgarradora. Antonio abrazó a David como si quisiera fundirse con él, mientras el niño, confundido, le preguntaba cuándo volvería a casa. «Te quiero, campeón. Nunca lo olvides», fue lo último que le dijo antes de salir. Esa noche, después de que David se durmiera, Carmen y yo fuimos al despacho de Antonio. Encontramos la llave exactamente donde había dicho, y con ella abrimos un pequeño compartimento secreto en la parte trasera de un archivero. Dentro había una carpeta con documentos, algunos en español, otros en dialectos indígenas que no comprendíamos, pero lo que me dejó sin aliento fue una fotografía, una joven mujer indígena sosteniendo a un bebé. Al reverso, escrito con la letra de Antonio, Imelda y David, Tlaxiaco, 2016. «Paqui, mira esto», dijo Carmen, mostrándome un documento notarial. «Es un testamento. Antonio te deja la custodia completa de David en caso de su muerte». «¿Muerte?». El pánico me invadió. «¿Crees que va a...?» «No lo sé, pero debemos actuar rápido. Hay una dirección aquí, en Tlaxiaco. Podría ser donde vive la familia de Imelda. Tenemos que ir», decidí inmediatamente. «Necesito hablar con ella. Entender toda la historia. Es lo mínimo que le debo a David». «¿Y qué haremos con él mientras tanto?», preguntó Carmen. «Lo llevaremos con nosotras. Es hora de que conozca sus raíces». Al día siguiente, temprano, preparé a David para un viaje sorpresa. Le expliqué que iríamos a conocer un lugar muy especial, donde vivían personas relacionadas con su historia. No mencioné a su madre biológica. Era demasiado pronto, demasiado delicado. Mientras conducíamos hacia el sur, dejando atrás la Ciudad de México, recibí una llamada que cambiaría el curso de nuestra búsqueda. Era Mariana, su voz entrecortada por el llanto. «Antonio ha tenido un accidente», dijo entre sollozos. «Su coche se salió de la carretera en la autopista a Cuernavaca. Está en el hospital, en estado crítico». El mundo pareció detenerse. A pesar de todo el dolor que me había causado, a pesar de sus mentiras, una parte de mí seguía preocupándose por él. «¿Fue realmente un accidente?», pregunté, sabiendo que David no podía escucharme desde el asiento trasero, donde dormía plácidamente. El silencio de Mariana fue más elocuente que cualquier respuesta. «Los hombres que lo estaban chantajeando», comenzó, pero se interrumpió. «No sé si fue un accidente, Francisca, pero sé que estaba muy asustado estos últimos días. Después de la llamada de Mariana, dudé sobre si continuar nuestro viaje a Oaxaca o regresar a Ciudad de México para ver a Antonio. Carmen, siempre práctica, sugirió dividirnos. Ella regresaría para averiguar más sobre el accidente, mientras David y yo seguíamos hacia Tlaxiaco. «Si esto no fue un accidente, ustedes podrían estar en peligro también», razonó. «Es mejor que se mantengan lejos por ahora». Así que seguimos el camino hacia el sur, atravesando paisajes que cambiaban gradualmente, de los valles centrales a las montañas imponentes de la Sierra Madre del Sur. David estaba emocionado con el viaje, haciendo preguntas sobre cada pueblo que cruzábamos. Le conté historias sobre la región, recordando lo que había aprendido en mis años como bibliotecaria, evitando cuidadosamente cualquier mención de la verdadera razón de nuestro viaje. Llegamos a Tlaxiaco al atardecer del día siguiente. Era un pueblo hermoso, con sus casas de colores cálidos y su plaza central bulliciosa a pesar de la hora. Nos hospedamos en una pequeña posada cerca del mercado, donde la dueña, doña Soledad, nos recibió con una amabilidad que me recordó por qué amaba tanto esta región de México. «¿Vienen de visita o buscando a alguien?», preguntó mientras nos mostraba nuestra habitación. Dudé un momento antes de responder. «Estamos buscando a una familia. El apellido es Ramírez. ¿Los conoce?». La mujer sonrió. «Hay muchos Ramírez en Tlaxiaco, señora. ¿Algún nombre en particular?». «Imelda», respondí.
Imelda Ramírez. Su rostro cambió sutilmente. ¿La hija de don Heriberto?, preguntó, bajando la voz. Asentí, aunque no estaba segura. El nombre del cacique no aparecía en los documentos que habíamos encontrado. Viven en las afueras, cerca de San Miguel el Grande, explicó. Don Heriberto es un hombre importante aquí, no muy querido por todos, pero respetado. ¿E Imelda?, pregunté, ansiosa por saber más. Doña Soledad miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie nos escuchaba. Tuvo problemas hace años, un asunto con un maestro de la escuela. Después se fue un tiempo, dicen que a la capital. Cuando volvió, ya no era la misma. Ahora vive con su padre, pero casi no sale. Es como si la tuviera prisionera. Un escalofrío recorrió mi espalda. La historia comenzaba a tomar forma, y era más oscura de lo que imaginaba. Esa noche, mientras David dormía, llamé a Carmen para informarle de lo que habíamos descubierto. Antonio sigue en cuidados intensivos, me dijo. Los médicos no dan muchas esperanzas. Y hay algo más, Paqui. La policía está investigando el accidente. Encontraron signos de que los frenos fueron manipulados. ¿Crees que fueron los chantajistas? No lo sé, pero he estado revisando los documentos que dejó Antonio. Hay nombres, Paqui. Nombres de personas poderosas involucradas en una red de adopciones ilegales. Jueces, políticos, empresarios. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Mi determinación creció. No se trataba solo de David ahora, sino de quién sabe cuántos niños más. Al día siguiente, alquilé un taxi para que nos llevara a la propiedad de don Heriberto. El conductor, un hombre joven llamado Tomás, nos miró con curiosidad cuando le di la dirección. ¿Van a ver a don Heriberto?, preguntó mientras avanzábamos por un camino de terracería rodeado de cafetales. No recibe a muchos visitantes. En realidad, queremos ver a su hija, Imelda. Tomás guardó silencio un momento, sus ojos fijos en el camino. Tengan cuidado, dijo finalmente. Las cosas no son normales en esa casa. Hay historias. ¿Qué tipo de historias?, pregunté, mientras David observaba fascinado el paisaje desde la ventana. Dicen que don Heriberto tiene acuerdos con gente de la capital, negocios sucios, y que su hija intentó escapar varias veces, pero siempre la trae de vuelta. Llegamos a una gran hacienda rodeada de muros altos. Tomás se negó a esperarnos, pero me dio su número para que lo llamara cuando quisiéramos regresar al pueblo. No se demoren mucho, aconsejó antes de irse. La puerta principal estaba custodiada por un hombre de aspecto severo que nos miró con desconfianza. Venimos a ver a la señorita Imelda, dije con toda la seguridad que pude reunir. Es un asunto familiar. La señorita no recibe visitas, respondió secamente. Es sobre su hijo, insistí, bajando la voz. David. El nombre pareció causar un efecto inmediato. El hombre nos miró fijamente, luego a David, que estaba a mi lado tomando mi mano. Esperen aquí, dijo antes de desaparecer dentro de la propiedad. Minutos después, la puerta se abrió y apareció una mujer joven, quizás de mi edad. Reconocí su rostro de la fotografía. Imelda. Sus ojos se clavaron en David y se llenaron de lágrimas. Pasen, dijo con voz temblorosa. Mi padre no está, pero volverá pronto. Nos condujo a través de un jardín exuberante hasta una pequeña sala en la parte trasera de la casa. Era evidente que esta no era la estancia principal donde don Heriberto recibiría a sus invitados. ¿Cómo me encontraste?, preguntó una vez que estuvimos sentados, sin apartar la mirada de David. Le conté todo, sobre Antonio, su abandono, mi decisión de adoptar a David, y finalmente el descubrimiento de la verdad y el accidente. Antonio siempre fue débil, dijo Imelda con amargura. Le dije que esto pasaría eventualmente. Mi padre tiene muchos enemigos, pero también muchos aliados, y ahora ustedes están en peligro. ¿Por qué diste a tu hijo en adopción?, pregunté directamente. Sus ojos se llenaron de dolor. No tuve elección. Mi padre descubrió mi relación con Emiliano, el maestro. Cuando supo que estaba embarazada, enloqueció. Amenazó con matarnos a ambos. Emiliano desapareció. Nunca supe si huyó o si su voz se quebró. Mi padre me envió a la capital durante el embarazo. Conocí a Antonio y Claudia en el hospital. Parecían buenas personas, desesperadas por un hijo. Pensé que sería la única forma de que mi bebé tuviera una vida normal, lejos de toda esta oscuridad. David, que había estado jugando con un pequeño juguete que traía en el bolsillo, se acercó a Imelda, intrigado por sus lágrimas. ¿Por qué estás triste?,
preguntó con la inocencia que solo un niño posee. Imelda le sonrió a través de las lágrimas. Porque estoy muy feliz de conocerte, David. En ese momento, escuchamos un vehículo acercarse. El pánico inundó el rostro de Imelda. Es mi padre, susurró. Deben irse ahora. Si los encuentra aquí, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe y entró un hombre corpulento, de unos 60 años, seguido por 2 guardaespaldas. Su mirada pasó de Imelda a nosotros, endureciéndose al instante. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con una voz que no admitía evasivas. Antes de que pudiera responder, Imelda se puso de pie. «Son amigos míos, papá. Vienen de la capital». «No me mientas, Imelda», respondió, acercándose lentamente. «¿Es este el niño? ¿Es mi nieto?». El silencio que siguió confirmó sus sospechas. Don Heriberto miró a David con una expresión indescifrable. «Has cometido un grave error al venir aquí, señora», me dijo. «Este asunto se resolvió hace años. Su hija merece conocer a su hijo», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. «Y David merece conocer sus orígenes». «¿Y qué sabes tú de lo que merecen?». Su tono era peligrosamente suave. «Este niño es un Ramírez. Pertenece aquí, con su familia». El miedo me invadió. ¿Estaba insinuando que quería quedarse con David? En ese momento, mi teléfono sonó. Era Carmen. «Paqui, ¿dónde estás exactamente?», preguntó sin saludar. «La policía va para allá. Encontraron evidencia en la computadora de Antonio. Don Heriberto Ramírez está implicado en una red de tráfico de influencias y posiblemente de menores. Van a arrestarlo». No tuve tiempo de responder. Don Heriberto, al ver mi expresión, pareció entender que algo había cambiado. «Vámonos», ordenó a sus hombres. «Lleven a mi hija y al niño al coche». «No», dijo Imelda, interponiéndose entre nosotros y su padre. «Se acabó, papá. No más mentiras, no más control. David tiene una madre que lo ama». Me miró con gratitud. «Y yo tengo derecho a ser parte de su vida». Lo que sucedió después fue confuso y rápido. Sirenas acercándose, gritos, policías entrando a la propiedad, don Heriberto intentando escapar, siendo detenido finalmente en el jardín trasero. Cuando el caos se calmó, Imelda, David y yo nos encontramos sentados en la sala, rodeados de oficiales que tomaban declaraciones. Carmen llegó poco después. Habiendo volado desde la capital, apenas supo que la policía se dirigía a Tlaxiaco. «¿Estás bien?», me preguntó, abrazándome. «Ahora sí», respondí, mirando a Imelda y David, que conversaban como si se conocieran de toda la vida. Esa noche, mientras regresábamos al hotel, David me hizo la pregunta que había estado temiendo. «Tía Paqui, ¿Imelda es mi mamá verdadera?». Lo abracé fuerte antes de responder. «Imelda te dio la vida, mi amor, y yo te he dado mi corazón. Ambas somos tu mamá, de diferentes maneras». Me miró con esos ojos que ahora sabía eran idénticos a los de Imelda. «¿Podemos vivir los 3 juntos?». Sonreí pensando en la conversación que había tenido con Imelda antes de salir de la hacienda. Habíamos acordado que ella vendría a la Ciudad de México, lejos de la sombra de su padre. Comenzaría una nueva vida, y sería parte de la vida de David. «Sí, mi amor, creo que podemos intentarlo». 2 meses después, mi adopción legal de David se completó. Antonio falleció sin recuperar la conciencia, llevándose muchos secretos a la tumba. La investigación sobre la red de adopciones ilegales continuaba, revelando conexiones que llegaban a los niveles más altos del gobierno. Imelda se mudó a un pequeño departamento cerca de nuestra casa. Poco a poco, construimos una relación basada en el amor compartido por David. No fue fácil. Hubo días difíciles, momentos de duda y celos. Pero cada vez que veía a David sonreír, abrazando a sus 2 madres, sabía que habíamos tomado la decisión correcta. Mi esposo me dejó por su amante, y yo adopté legalmente a su hijo. Pero la historia no terminó ahí. En el camino, descubrí verdades ocultas, enfrenté peligros, y finalmente encontré una familia más grande y más fuerte de lo que jamás imaginé. A veces, las traiciones más dolorosas pueden llevarnos a los destinos más hermosos. Y en mi caso, me llevó a ser la madre que siempre soñé ser, no solo para un niño que necesitaba amor, sino también para una mujer que necesitaba recuperar su vida.